Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, este es el trabajo práctico de Sociología de la Empresa. Nosotros vamos a hablar sobre la organización como cultura y la organización como sistema político. Pasamos al segundo slide. En el estudio de las organizaciones vamos a hablar sobre las escuelas. Empezamos con esta frase que para nosotros resume un poco lo que vamos a hablar, que es que el hombre es un producto de la sociedad en que vive y a la vez consecuencia de esa sociedad. Con las sociedades industriales aparecen las organizaciones. Estas se complejizan, aparecen los estudios de las organizaciones y aparecen las escuelas que acá están mencionadas, las escuelas de pensamiento, que estudian para ser más eficientes. Las escuelas son la escuela clásica, la escuela humana, la escuela sistemática. Las escuelas de pensamiento analizan las organizaciones. La clásica, la de Taylor, busca que la organización sea más eficiente, las relaciones humanas, las personas que son recursos, y la sistemática, lo de Pearson. Después, la cultura es por naturaleza una problemática que tiene muchos significados. Estos son los más relevantes. Pasamos a la otra slide, perdón. Donde dice, ¿qué es la cultura? La cultura tiene muchos significados. Por ejemplo, que está compuesto por el lado tecnológico, sociológico e ideológico, que es el conjunto de elementos de carácter simbólico asociados a marcos de significación o interpretación. La cultura se funda en el sentido común de la sociedad, la cultura como organismos vivos, la cristalización del entorno. Bueno, entonces, a raíz del estudio de la cultura, podemos entender la importancia de una de sus características, que es la de que permite que los actores sociales le den un sentido y significado al mundo que les rodea. También porque es la que permite la interacción entre los diferentes actores sociales y con el entorno. Puede ser vista también como la cristalización del entorno, que nos permite entender cómo algunas culturas más fuertes logran perdurar a lo largo de los años al poder adaptarse a dicho entorno y ser más flexible, mientras otras no lo logran. Estudiar la cultura organizacional es muy importante porque nos permite identificar muchas mejoras y conceptos que antes no habían sido estudiados. La cultura organizacional es el conjunto de significados compartidos por miembros de una organización que tiene la principal característica de brindar una identidad a la organización que la diferencia de otras. Esta cultura se conforma socialmente. Por lo tanto, es importante hacer una distinción entre la organización formal y la informal. La formal es aquella presentada por la alta dirección, que se puede ver identificada, por ejemplo, en la jerarquización, en la unidad de mando y en las diferentes funciones de la organización, mientras que la organización informal es aquella que surge de las relaciones entre los trabajadores. Y bueno, justamente la organización formal puede intentar controlar y fomentar ciertos valores culturales, pero al fin del día no lo lograrán controlar por completo porque se construye socialmente la cultura. Esa es una de sus principales características. También podemos entender a la cultura como un sistema compuesto por diferentes partes que trabajan todas en conjunto y son necesarias. Podemos encontrar las subculturas, que son grupos de personas dentro de las organizaciones, con un sistema propio de creencias, de símbolos, de actitudes y valores, que no es muy diferente al de la cultura general, pero que tiene unas pequeñas modificaciones. Por otro lado están las contraculturas, que representan una amenaza a la organización y a la cultura general. El estudio de las contraculturas es muy importante porque puede, en primer lugar, brindar atención a ciertos grupos que quizás no habían sido considerados, y también porque permite escuchar críticas que podrían ser mejoradas. Un buen ejemplo de las contraculturas en una organización podría ser la de los sindicatos. Bueno, yo voy a hablar de la organización como sistema político. Un aspecto de las organizaciones es que por mucho tiempo no fue reconocido, es la del rol de estas organizaciones como sistemas políticos. Esto se observa más que nada cuando hay un choque entre los derechos de un ciudadano que forma parte de una sociedad democrática y los derechos o falta de esos mismos
de un hombre como trabajador asalariado. Existen mecanismos de deshumanización, obviamente cuando un trabajador no mantenga sus propias opiniones, tiene que hacer lo que se le indica. Estos conceptos se pueden relacionar con lo que hablaba el filósofo y sociólogo Marx acerca de la explotación laboral. Él mismo consideraba que el capitalismo era un modo de, digamos, producción injusto, en donde todos los hombres debían renunciar a su única posición, que es su cuerpo o su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, digamos. En las organizaciones se genera una política en donde se manifiestan diferentes conflictos y en los problemas que surgen de las relaciones interpersonales entre la gente y los juegos de poder. Entonces aparecen constantemente situaciones de tensión con fuertes tendencias, digamos, autocráticas, con un poder concentrado en un pequeño grupo de personas, con muy poca flexibilidad, con un poder dictatorial. Y bueno, también por otro lado se juegan también los intereses, chocan, porque se denomina ese conflicto, y bueno, siempre están dentro de las organizaciones, puede ser personal, interpersonal, entre grupos, organizaciones rivales, y en la mayoría de las veces son resueltos por medios del poder. Bueno, hablamos más que nada de Gareth Morgan, en su libro Imágenes de la Organización, él identifica que existen diferentes fuentes de poder. Un par de ellas, no están todas en la diapositiva, pero sería autoridad formal, control de recursos escasos, control de procesos de decisión, de conocimiento de información, de jurisdicción, de tecnología, simbolismo y dirección del pensamiento, sexo y dirección de las relaciones del sexo, factores estructurales que definen escenario de acción y demás. Bueno, ahora empezaremos a hablar sobre cómo se relacionan ciertos autores con este sistema, empezando con Weber, ya que con él podemos expandir sobre la autoridad formal a través de cómo este autor definió el poder y la dominación. Empezando con el poder, Weber explica el poder como la obtención de la obediencia por parte de otro de manera coercitiva, imponiendo la propia voluntad sobre la conducta del otro. Y a través de este poder se consigue la dominación, que es el poder legitimado, y la obtención de obediencia de un otro a partir del reconocimiento de la validez o legitimidad del mandato. Para esta dominación hay tres tipos, empezando con la dominación racional, legal u burocrática, que está fundada en el respeto a la ley objetiva, rige para todas las partes de la estructura democrática. Para este le sigue la dominación tradicional, que es la autoridad que emana de la tradición, de las costumbres y prácticas del pasado. Y por última está la dominación carismática, que está fundada en el reconocimiento de la posesión por el dominador de una cualidad extraordinaria que hace a los dominados sentirse identificados con él. Otro concepto de Weber es la burocracia, que es la administración racional de bienes y personas asentada en el conocimiento de las reglas y procedimientos adecuados. Esta es una estructura jerárquica, con competencias delimitadas que requieren del conocimiento de las normas correspondientes. También es una forma de organización racional, ya que se desarrolla en las diferentes esferas de la actividad social. Y también es inevitable, ya que es la única forma racional de administración de masas, de bienes y personas. El exceso de este puede llevar a la jaula de hierro, lo cual limita la libertad individual, restringiendo la capacidad del ser humano de crear nuevos significados. Para este tipo de organización se tienen ciertas características. La primera es que al ingresar por la base se va subiendo a través de exámenes o por antigüedad. También otra característica es la comunicación, que se da por el orden. También está la subordinación bien marcada. Siempre hay un jefe y varios subordinados. Hay una división social de trabajo bien marcada, o sea, que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y las cuestiones se resuelven a través del expediente. Otro autor en el cual podemos relacionar a este sistema es Marx, ya que en este sistema hay mucho choque
para la resolución de conflictos, ya que cada uno quiere lo que se propone, su propio interés. Y una de las fuentes de poder que están presentes en este sistema son los sindicatos de los trabajadores, y que estos luchan por el interés de los trabajadores, ¿no? At- Queriendo obtener poder en la empresa. Y esto forma cierto paralelismo con la lucha de clases propuesta por Marx, en el cual está compuesta por los burgueses, que son, Marx lo pone como los burgueses capitalistas, y los proletariados, que serían los trabajadores. Marx propone que en esta lucha de clases, la solución para este problema tiene que ser a través de los proletariados, que sería el sindicato en este caso, para que estos puedan solucionar este choque de clases. Los proletariados deberían pasar a tener una clase en sí a tener una clase para sí. ¿Qué significa esto? Que la clase en sí es que el proletariado no tiene una propia conciencia. La visión del mundo se le impone a la clase dominante, el burgués. Y la clase para sí es que el proletariado pasa a ser una clase que se puede defender y puede imponer sus ideas. Bien, Morgan expresa y describe en su obra cómo la cultura ocupa un papel principal en la creación, evolución de las organizaciones en sí, definiendo si éstas serán exitosas o no. A su vez, declara que estas son un fenómeno cultural en sí y por lo tanto son interferidas en su totalidad por algún tipo de sistema de cultura, que será aquel del contexto en el que esté situada. Este sistema de cultura estará compuesto por la moral, las leyes, valores, ideologías y religión, entre otros. El autor menciona como ejemplo la sociedad japonesa, refiriéndose y destacando a la colectividad laboral japonesa en específico, donde prima el espíritu de colaboración en comunidad, intereses comunes y la ayuda mutua. Podemos enlazar este ejemplo eh, con la definición de Durkheim, que define la conciencia social como un conjunto de creencias y sentimientos comunes que realizan la función de ser la fuerza unificadora, desde dentro de una sociedad, pudiendo encontrar en ella la solidaridad social, como se ve en el ejemplo de la sociedad japonesa. A su vez, esta solidaridad social será la responsable de la cohesión social a través de la moral. La definición de la solidaridad social se bifurca en aquella mecánica y en la que es la solidaridad orgánica, donde la primera, la diferenciación entre individuos es muy pequeña, siendo las creencias y los valores los causantes de la cohesión social, mientras que en la solidaridad orgánica, presente en países industrializados, desarrollados industrialmente principalmente, la cohesión se da por la división del trabajo y por ende en la especialización de este. Cuando definimos a las organizaciones como fenómenos culturales, tal como enuncia Morgan en su obra, implica tener en cuenta que éstas estarán atravesadas por la solidaridad social de acuerdo a su contexto. Volviendo al caso de la sociedad japonesa, podemos intentar comprender esta solidaridad presente en las fábricas haciendo un análisis de valores culturales tradicionales de la sociedad japonesa. Tal como afirma Durkheim, los tipos de solidaridad propias de las sociedades tradicionales dejan una huella que se hace presente en los tiempos modernos de forma espontánea. Sobre esto teoriza Murray Sale y está detallado en la obra de Morgan sobre cómo la solidaridad en las fábricas japonesas provenía de los campos arroceros y las capacidades de dirección son heredados de aquellos valores samurái en la sociedad japonesa. En definitiva, la cultura, mediante sus colectivos sociales, unidos a través de un lazo social, forman el carácter de las organizaciones.